¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 5, todos los sábados a las 20, el encuentro semanal, el debate, este programa que provoca debates, que también es el lugar propicio para escuchar, para preguntar. Hoy el gobernador Lifshitz está aquí con nosotros para responder sobre todo, la campaña, las PASO, su análisis, lo que se avecina para el 22 de octubre, las políticas de Estado, temas de seguridad, la economía, la relación con el gobierno nacional, a agenda abierta con los periodistas Rodrigo Hipóliti, Andrés Canepa. Luli, bienvenida, ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a charlar con el gobernador Lifshitz, que ya está aquí con nosotros y de paso lo saludamos. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Mitad de año estuvo con muletas, con el tendón de Aquiles allí. ¿Cómo está hoy? Bien, ya estamos recuperados. ¿Sí? Todavía sigue molestando un poquito, pero ya caminando con normalidad, así que bien. No bajó el ritmo de actividad porque lo he visto en aquellos tiempos aquí y allá, Miguel, No, con muletas y todo, sí. estuvimos activos. Por supuesto. Bueno, vamos a charlar de todo, Miguel, en estos 40 minutos. Una especie de balance de gestión, mitad de mandato, momento ideal, ¿no? De acuerdo, ¿cómo no? Vamos antes a presentar un informe que también hemos elaborado en base a estos casi 2 años de gestión del gobernador Lifshitz, como también lo cumple el gobierno nacional en un mes electoral. Pero antes de ir al informe, hablamos de salud y de URG, porque tu vida nos moviliza. Y en URG Urgencias, la tecnología nos hace llegar más rápido, mejorando la calidad de tu atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo y la contención que tu familia necesita. URG Urgencias, tenelo en cuenta, es una empresa OSDE. Informe, el gobernador Lifshitz, todas las preguntas, los temas que se van a volcar aquí en este debate en Plan A. Informe, vamos. A casi 2 años de su asunción como gobernador de la provincia, Miguel Lifshitz se convirtió en una de las voces en el medio de la grieta. Sostiene que el kirchnerismo hizo poco por la provincia durante la llamada década ganada y critica severamente las políticas macristas. Mientras insiste por los fondos de coparticipación adeudados y legitimados por la Corte Suprema de Justicia, muchos de sus socios radicales se corrieron hacia el macrismo y se convirtieron en férreos opositores. Con el éxodo radical y la fuerte polarización política que atraviesa el país, el Frente Progresista vive una crisis evidenciada en las últimas PASO. Decidido a no perder el optimismo, sabe que es importante generar confianza y sube el perfil para hacer escuchar su voz en medio de la tormenta política. Anclado en la gestión de gobierno, Lifshitz sostiene que nunca se inauguraron tantas obras como en este tiempo. Una inversión pública que logró torcer los números de la desocupación en la provincia. Pero también juega sus fichas sobre lo que aún queda por hacer en la segunda mitad de su mandato. ¿Cómo se prepara el gobernador para lo que viene? ¿Cuál es el futuro del Frente Progresista? ¿Cómo ve a las diferentes fuerzas políticas en pugna en la provincia? Ahora, en Plan A, Miguel Lifshitz, el gobernador en medio de la grieta. Abriremos este juego de preguntas y respuestas, pero, gobernador, hablando de las elecciones, de las PASO, mucha gente tiene una buena imagen, un buen concepto de su gestión, inclusive con buenos resultados en materia económica, en temas de seguridad. Sin embargo, las PASO dio este resultado, en que el Frente Progresista, a nivel legislador, sale tercero. ¿Qué lectura hace, Miguel, de lo que pasó allí en agosto? Bueno, creo que, en primer lugar, la gente estaba muy movilizada por un debate nacional que inteligentemente el gobierno de Mauricio Macri promovió y alentó desde los medios de comunicación, donde se polarizó la elección y parecía que en todas las provincias se elegía o a Macri o a Cristina, ¿no? Sí. Y creo que mucha gente de alguna forma fue motivada por esa discusión y eso también condicionó el voto. Sí. Cuando hay polarización, obviamente las terceras fuerzas pierden sustento. Sí. Esto es habitual que pase así. Y por otro lado, creo que tampoco la gente estaba midiendo la gestión, ¿no? La gestión provincial en particular, porque sería muy paradójico, porque efectivamente todas las encuestas de opinión y lo que uno percibe en la calle es que hay un nivel alto de valoración, de aceptación de la gestión de la provincia.
Seguramente en estas elecciones de octubre va a haber alguna modificación de esos números. No creo que se pueda quebrar la polarización, pero es probable que con más tiempo, con más debate de los candidatos, con más conocimiento de la gente respecto de qué es lo que se está votando y con menos candidatos, claro, la elección cambie un poco en su perfil, ¿no? ¿Pero cree firmemente entonces que fue el Frente Progresista víctima de esta polarización, macrismo, kirchnerismo? Le ocurrió lo mismo a Schiaretti en Córdoba, le ocurrió lo mismo a Massa en la provincia de Buenos Aires, claro. Bueno, en varias provincias pasó algo parecido, Entre Ríos, pero creo que seguramente va a haber una recuperación importante en esta elección de octubre, y bueno, después cuando llegan las definitivas, las elecciones de ejecutivos, por allí los criterios son otros. Sí. Nosotros también apostamos a recuperar no solamente nuestra presencia provincial, sino también a recuperar una estrategia nacional que permita que la Argentina también tenga perspectivas de alternancia, ¿no? Creo que la hegemonía nunca ha sido buena en este país, no, ni para un lado ni para el otro, y creo que es bueno que haya alternativas y que haya otras propuestas y otras voces. Perfecto. Tenemos periodistas invitados, pero como buenos caballeros que son, le van a ceder a Luli la posibilidad de arrancar, ¿no les parece? Bienvenido, Rodrigo y Andrés. Gracias, Gustavo, por la invitación. Luli, bueno. Muchas gracias, qué caballero, me parece muy bien. Gobernador, bueno, siguiendo un poco en este contexto electoral, falta muy poco para las elecciones. Hablábamos de esta polarización que a lo mejor dejó en desventaja a algunos sectores, como fue con el socialismo. ¿Por qué cree que un candidato como es el de ustedes, Luis Contigiani, debe ocupar una banca en el Congreso? Digo, siempre a lo mejor el electorado se fija más en elecciones como intendente o gobernador, pero ¿por qué es importante que Luis Contigiani esté para Santa Fe, ¿no?, en el Congreso? Bueno, en el Congreso Nacional se resuelven cosas muy importantes para la provincia, para todas las provincias. Por ejemplo, el presupuesto. Hace pocos días el presidente Macri elevó el presupuesto nacional al Congreso y ahí se va a discutir. Y por ejemplo, en ese presupuesto o en ese proyecto de presupuesto no hay ninguna cláusula para el pago de la deuda a Santa Fe. No hay muchas de las obras que están comprometidas con la provincia de Santa Fe, no figuran allí como un punto de financiamiento en la cuenta de gastos del gobierno para el año próximo. Entonces, allí es importante que haya diputados que defiendan a la provincia, que la conozcan, que conozcan sus problemas. Cuando se toman medidas económicas, medidas impositivas, tributarias, cuando se abren las importaciones, eso afecta a los empresarios, a la industria santafesina, y hace falta diputados que entiendan de esos temas y que sepan defenderlos, que tengan argumentos y que tengan ganas también de trabajar, ¿no? Y creo que Luis Contigiani ha demostrado eso en su tarea como ministro, su defensa permanente del trabajo, de las empresas santafesinas, de la producción de Santa Fe, su compromiso con la provincia, y no tengo ninguna duda. Los otros candidatos, los candidatos del oficialismo, sinceramente, con todo respeto, no los conoce nadie. Acá en Rosario nadie sabe quién es Albor Cantar, nadie lo conoce. Si yo lo paro en la esquina, en la peatonal, en el cruce de las dos peatonales, le aseguro que nadie lo conoce, nadie sabe quién es, qué piensa. Se hizo un debate hace unos días aquí en la Facultad de Ciencia Política, estuvieron todos los candidatos, él no vino. O sea, evidentemente no tiene nada que decirle a los rosarinos. Bueno, creo que cuando votamos, cuando vota la gente, también hay que pensar esas cosas, ¿no? ¿A quién estamos eligiendo y de qué manera me va a representar y va a defender mis intereses? Canepa. Sí, respecto a esto y la relación con el gobierno nacional, el gobernador, hay dos espacios de gobierno que han trabajado mancomunadamente y son ejemplo. Uno, creo yo, es seguridad, y es un ejemplo de cómo ha trabajado Patricia Bullrich con Puyaro, y el otro es el de hábitat, que a lo mejor pasa un poco más desapercibido, pero también se ha trabajado muy bien con Nación. ¿Por qué no se puede replicar este trabajo mancomunado en las otras áreas de gobierno? No, yo no diría que no se trabaje bien en la mayoría de las áreas, en un cierto nivel de coordinación y de diálogo que es muy distinto del que existía en el gobierno anterior, y esto hay que destacarlo, y es así. Ahora, no todas las respuestas que nosotros pretendemos son las que nos están dando, más allá del buen diálogo, ¿no? No hemos logrado avanzar con la deuda, que es un tema crucial para Santa Fe. Hace casi 2 años que nos vienen tirando la pelota para adelante y que no hay una propuesta concreta. No tenemos el volumen de obras
que Santa Fe necesita. Me van a decir que sí, que están previstas, y efectivamente están previstas, o por lo menos se dice que están previstas, pero concretamente no empiezan, no se están ejecutando. Las únicas grandes obras nacionales que se están haciendo en Santa Fe son las que ya venían del gobierno anterior y que continúan a un ritmo lento. La prueba la tenemos aquí nomás en la avenida de Circunvalación de Rosarios. Llevaba ya como 8 años con el gobierno anterior y ahora pareciera todavía que va a llevar unos años más en este gobierno para terminar una obra que ya debiera haber estado terminada hace bastante tiempo. Con la Ruta 34 pasa lo mismo, se está haciendo un tramo desde Sunchales hacia Rafaela, que todavía no está terminado, que ya venía del gobierno anterior. Ojalá que se continúe, pero a ese ritmo a Rosario no llegan ni en 20 años. Para que estas cosas realmente las podamos palpar, tienen que ir a otro ritmo, a otra velocidad. Los accesos a los puertos de Rosario, que fue un compromiso que tomó el propio presidente en los primeros días que vino por aquí, por la zona, y que tomaron los ministros cada vez que vienen y lo anuncian y lo vuelven a anunciar, pero las obras no están todavía, ni están proyectadas. Así que bueno, esta es la realidad. Nosotros queremos que le vaya bien al gobierno nacional, no somos opositores empedernidos, al contrario, quisiéramos que le vaya bien porque a Santa Fe le va a ir mejor todavía si al gobierno le va bien. Y estamos dispuestos a colaborar y aportar en todo lo que sea posible de Santa Fe, pero también queremos lo nuestro, no queremos que otra vez pase que los recursos van a otro lado, van a otras provincias, se destinan con otros objetivos y no llegan a donde tienen que llegar. Rodrigo Hipóliti, dejas planteada la pregunta y nos vamos al corte para que luego responda el gobernador. ¿Puede ser? Me quedaba pensando en la lectura que hacía el gobernador en torno al candidato de Cambiemos, con el grado de desconocimiento que tiene, y tratar de analizar y hacer un paralelismo con la cantidad de votos que sacó en relación al candidato Contigeni, que es una persona que ha circulado por todos los medios de la ciudad, de toda la provincia, que se lo conoce, que ha presentado gestión, que ha sido muy combativo por casos de fábricas cerradas y demás. Digo, quedarse tal vez en la sensación de que tiene que ver con la polarización del kirchnerismo y Cambiemos la situación, que llegó a esta posición un candidato tan desconocido de esa forma, me parece que amerita algún tipo de análisis un poco más exhaustivo y que aparte no tiene que ver con reprimir o un tirón de oreja a la gestión del gobernador, porque se sabe que el nivel de aprobación que tiene es muy alto. Digo, o hay algún tipo de error a la hora de la selección de los candidatos o el eje de campaña. Esta polarización que dice el gobernador, y era a lo que yo quería preguntar, vació de contenido todas las campañas. Nadie hace una propuesta. Digamos, todos se dedican a decir lo mismo. Yo soy bueno, el otro es malo, yo fui bueno, tráiganme de vuelta, pero en ningún momento alguien dice una propuesta. El eje del Frente Progresista no es tan así, se trata más en obras y en inauguraciones y en mostrar gestión, pero digo, ¿cómo se analiza eso? Lo analizará en instantes el gobernador ante este requerimiento, en la lectura de Rodrigo Hipóliti. Hacemos una pausa brevísima y estamos con Lifshitz. Vamos. Estamos en un diálogo abierto con el gobernador Lifshitz, pero antes de volver a esa agenda abierta, es bueno hacer actividad física y comprar ropa deportiva y desde tu computadora. Tan fácil como comprar en Digital Sport, tu primer shopping online. Visita www.digitalsport.com.ar. Le damos de paso la bienvenida. Estás a solo un clic de encontrar todos los productos de las primeras marcas como lo haces en los locales de Sport 78, Dionisos, Blast 78 y Fluid, y también las mejores opciones para regalarle a tu mamá en su día. Y si no estás en Rosario, no te preocupes, hacen envíos a todo el país. Visita Digital Sport, tu primer shopping online. Bueno, cambiar un poco el mensaje, retomando lo que dice Rodrigo Hipóliti, hacia cómo llegar a la sociedad a pesar de la buena gestión. ¿Qué pasó en esa elección de las PASO? Miguel, ¿qué le responde a Rodrigo? Sí, es verdad, no es fácil en este tipo de campaña y más en una primaria introducir debates sobre ideas, sobre propuestas. Creo que en este tramo es posible que haya más
explicitación de propuestas, va a haber debates. Espero que los candidatos, que no ocurra como pasó en el debate de la Facultad de Ciencia Política, y que los candidatos vayan a los debates, porque es la mejor oportunidad para que todos los ciudadanos puedan escuchar ideas y propuestas concretas sobre temas específicos. No me cabe ninguna duda que en ese escenario Luis Contigiani tiene un bagaje de experiencia, de propuestas, de iniciativa. Muchas de ellas las ha demostrado como ministro de la Producción, pero además tiene una visión integral de la provincia, del desarrollo, de las obras de infraestructura, de los problemas de la educación, de los problemas sociales, así que creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Y es importante además que le podamos dar esa impronta a la campaña, o sea, que la gente pueda mirar y pueda medir las distintas opiniones. Claro. Por ejemplo, se habla de la caja de jubilación y qué va a pasar con los jubilados en la provincia de Santa Fe. Sería bueno que los candidatos tomaran posición sobre ese tema, ¿no? Porque no es algo que resulte indiferente ni para los jubilados actuales ni para los trabajadores que esperan jubilarse en unos años, ¿no? Claro. Entonces, son de los temas que necesitamos sobre las importaciones y cómo las importaciones afectan a la industria santafesina. Sería importante que tomaran posición los candidatos a diputados, porque son los temas que después se van a discutir en el Congreso Nacional. Seguro, seguro. Luisina. Bueno, metiéndonos un poco más en el plano económico, Santa Fe tiene zonas muy fuertes de producción agropecuaria y también supo tener de producción industrial. ¿Cómo está la provincia en ese sentido? Ya que, bueno, en el país esos rubros están un poco desparejos, ¿no? ¿Cómo está Santa Fe? Es verdad. Yo diría que las provincias de Santa Fe, en líneas generales, está por arriba del promedio general. Es la provincia que más creció en el año anterior, la única que creció en el año anterior, y en este año es la que viene creciendo a mayor ritmo. Lo mismo en términos de empleo. Esto no quiere decir que todos los sectores de la sociedad les vaya bien y todos los sectores de la economía les vaya bien. Hay algunos sectores. ¿Cuáles? Sector agropecuario, claramente, que no es que esté tirando manteca al techo, pero ha mejorado significativamente con la baja de las retenciones. El sector agropecuario en nuestra región moviliza también algunos sectores industriales, los servicios, el comercio, la construcción. La fuerte inversión en obra pública que estamos haciendo de la provincia también moviliza mucho la economía local, porque cualquiera de las empresas que está trabajando en una ruta en el interior toma 100, 150 trabajadores de la zona, compra insumos en la zona, y todo eso repartido en todo el territorio moviliza muchísimo la economía. Hay algunos sectores industriales, el sector automotriz. General Motors es una empresa que está repuntando, va a hacer inversiones importantes. Hay un dato alentador que Brasil comienza a recuperarse y a demandar más productos, ¿no? O sea que hay algunos datos alentadores. Lo que no podemos asegurar todavía es si este va a ser un proceso sustentable, claro, es decir, que va a seguir creciendo la economía a ritmos mayores en los próximos años, o si es solo un efecto rebote, como dicen algunos, ¿no? Sí. Es decir, una situación, una pequeña primavera y que después vamos a volver a una situación de recesión. Eso, obviamente, esa duda la tendrá que despejar el gobierno con las medidas económicas que va a tomar después de las elecciones, ¿no? Muchachos. Sí, yo quiero llevar al tema que es un tema tabú, ya a esta altura, que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Sinceramente, cada vez que hablamos de ese tema, hace años, Gustavo, vos recordarás, que se viene charlando sobre la reforma de la Constitución, pasaron varios gobiernos, inclusive desde la época de Obeid que se charla este tema, y seguimos al 2017, pasó más de una década y seguimos hablando de la reforma de la Constitución. Ese tema y el de la autonomía. Y el de la autonomía que está dentro de lo que es la reforma. Está dentro de la reforma. Ahora bien, primero, ¿sale o no la reforma durante su gobierno? Y segundo, ¿su reelección sigue siendo una traba? No, nunca se planteó de esa manera. Es probable que ahora, una vez terminado el proceso electoral, empecemos a avanzar en conversaciones más concretas para ver la viabilidad de avanzar con la reforma. En principio, cuando lanzamos el tema el año pasado y a principios de este año, había predisposición. Si uno sumaba números en las dos cámaras, había como una mayoría de distintos partidos que estaba proclive a avanzar. Y creo que eso no va a cambiar sustantivamente. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué aspectos de la Constitución hay que reformar. Quizás el tema de las reelecciones no sea un tema que haya que incorporarlo. Tal vez haya que dejarlo para alguna otra oportunidad, para justamente no interferir, no generar suspicacias políticas, que no termine siendo una traba
para avanzar, salvo que hubiera un consenso muy amplio en ese tema. Pero desde mi punto de vista, creo que ese no debiera ser un obstáculo y que tenemos una oportunidad de hacerlo y que sería muy bueno para la provincia que lo pudiéramos hacer. Bien. Aunque no sea en todos los temas, aunque sea en algunos temas importantes. La autonomía, por ejemplo, claro, en la incorporación de los derechos ambientales, por ejemplo, que están tan discutidos, temas agroquímicos, temas de uso hídrico, de la administración de los problemas hídricos. Bueno, estos temas sería muy importante que los incorporáramos en la Constitución, los derechos del consumidor. Ayornarla. Sí, algunos de ellos no estaban en agenda hace 10 años cuando Obey planeaba la reforma y que hoy ya son un fenómeno que hay que analizar y que hay que ver. Hoy tenemos un sistema penal que no está contemplado en la Constitución. El plazo de las comunas también, ¿no? El plazo de las comunas. Sí, hay un montón de temas, yo diría, donde hay un amplio consenso político y donde es factible que pudiéramos avanzar rápidamente. Rodrigo. No, volviendo con el tema de la Constitución, es que la sensación que ha dado en entrevistas que uno hace a distintos referentes, lo que pasa es que en la pública, desde otros partidos políticos, todos dicen que sí, que es entendible, que es viable y que hay que buscar el consenso y demás, y cuando se apaga el micrófono lo toman como una carta política muy fuerte, ¿no? Aparece esa mezquindad que por ahí no permite que la situación se avance y que inclusive... La reforma de la Constitución. Exactamente. Digo, no me ha pasado de tener alguna entrevista política donde alguien me niegue la necesidad de la reforma. Claro. Obviamente siempre ofreciendo resistencia a algunas cuestiones, como el caso de la reelección y demás. Ahora, cuando termina la nota, dice, yo la verdad no quiero participar de esto, que quede para más adelante, que se vea en otro momento, que lo analicen ellos, que, digamos, es como que parece una papa que quema, ¿no? Y que nadie quiere tocar. Y todos los cambios, y además los cambios sobre los cuales uno no puede... Tendría que tener el control no tiene el control absoluto, porque por más que uno a priori puede establecer un marco general, establecer qué temas sí, qué temas no, porque eso es legítimo que se proponga dentro de la propuesta inicial y que así salga la convocatoria, pero después hay una elección de constituyentes, o sea que esa elección puede darse de cualquier manera. Puede ser que no ganen en esa elección partidos tradicionales, pueden aparecer partidos alternativos que terminen con buenas propuestas para la gente. O sea, hay mucha incertidumbre evidentemente sobre eso, y después la Asamblea Constituyente es soberana, o sea que dentro de los temas habilitados puede definirlo, bueno, lo que considere más adecuado de acuerdo a las mayorías que constituyan la Asamblea. Así que tiene una dosis de incertidumbre, porque todo proceso donde interviene el ciudadano común, bueno, genera incertidumbre, pero también es un desafío, porque si no vamos a seguir así. Si tenemos temor, nos quedamos siempre con lo que está, más vale no cambiar, y seguimos. Y la verdad que es la única provincia, junto con Mendoza, que no han, digamos, modernizado sus constituciones. Y es un tema ese, porque hay varios aspectos importantes para la provincia que no están contemplados hoy en el texto constitucional. Los vamos resolviendo de alguna manera, con consensos, pero no es lo mismo cuando las cosas están contenidas en el texto de la Constitución, ¿no? Tenemos que ir a un corte, pero yo dejo planteado más que nada una mirada de la realidad y de la seguridad. Mucho enojo había en los tiempos de Bonfatti, inclusive de Wiener, con este tema, porque creció el delito, los homicidios. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿A qué herramientas se echó a mano? ¿Por qué hoy se tiene, además de los indicadores, la percepción de que se está un poco mejor en esta materia? ¿Qué cambió en su gobierno de los anteriores? Porque esto generó mucho enojo de la gente. Pero me lo responde luego, ¿cómo no? Lifshitz, porque tenemos que ir a la pausa en diálogo con el gobernador. Ya volvemos. Estamos en Plan A y siempre lo digo, es motivo para una reunión, un buen pescado de río a la parrilla, una reunión familiar y que la elección sea Mar Azul. Llegaste a buen puerto, marisquería, pescadería y roticería Mar Azul. Ahora con más espacio, renovado para elegir los más exquisitos platos de mar y río. Envíos 438-1400. Pescadería Mar Azul, Tucumán, esquina Constitución, Rosario. Debe haber sido sin dudas uno de los temas fundamentales, prioritarios y más complejos de afrontar, ¿no? Cuando asumió el tema de la seguridad, Lifshitz.
Sí, lo fue antes y lo sigue siendo, ¿eh? No es que haya dejado de ser una prioridad y un motivo de preocupación para mí. Usted me preguntaba qué cambió. Sí. Yo diría que, en primer lugar, yo tuve una ventaja respecto de los gobernadores anteriores, es que llegué con más conocimiento, no solo propio, sino también habiendo visto las cosas que se hicieron, las que salieron mal, las que salieron bien, con una experiencia acumulada y un conocimiento de la realidad que quizás los otros no pudieron tener. Eso me permitió arrancar de entrada con un plan de trabajo muy concreto, sabiendo en quién podía confiar y cómo armar un buen equipo y cómo asumir el control político de la fuerza policial y cómo ordenar esa situación. No solo era cuestión de dinero, digo. No, porque ya se venía invirtiendo mucho, nosotros seguimos manteniendo un alto nivel de inversión, pero no es solo ese tema, la tecnología, que es muy importante, pero había que reordenar el funcionamiento policial, recuperar una estructura con disciplina, con verticalidad, pero que esté sujeta al control político y a las decisiones del gobierno. Pero por otro lado también entendimos que el problema de la seguridad no se resolvía solo con la policía, que necesitábamos coordinar con la nación, que necesitamos ineludiblemente un trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad nacionales y con la justicia federal. ¿Se está trabajando bien en ese sentido? Y en eso se ha avanzado muchísimo. También que la justicia era muy importante, y entonces reforzamos la estructura de fiscales, creamos la policía judicial, le dimos herramientas, recursos, porque la labor que hace la justicia penal es clave para que no haya impunidad, y que no haya impunidad tiene una implicancia directa sobre la ocurrencia de los delitos. Y el tercer aspecto al que le dimos una gran prioridad, parece menos importante, menos visible, pero quizás sea tan o más importante que los otros dos, tiene que ver con el abordaje de la cuestión social de los jóvenes en conflicto con la ley, de los jóvenes en situación de adicciones, de los jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema. Hoy tenemos más de 6.500 en el Plan Nueva Oportunidad, que es un plan de trabajo social con esos jóvenes muy focalizado, que está dando muy buenos resultados, que permite sacar del circuito de la violencia y del delito en los barrios, que es el lugar donde más violencia se produce y donde más homicidios se producían, sacar a estos jóvenes y insertarlos de alguna manera en otros circuitos de educación, de trabajo, de deporte, etc. Así que estas tres acciones compartidas, coordinadas, me parece que están dando resultados. Ahora, estos resultados no es para dormirse en los laureles, hay que seguir trabajando y estar permanentemente sobre los temas. Yo tengo una reunión semanal sobre el tema de seguridad con todo el equipo, repasamos objetivos, repasamos los problemas, vamos focalizando las prioridades, y esto ha permitido, creo que, bajar la fiebre. Luli. Volviendo un poco a la campaña, mi pregunta tiene que ver con lo que se vende en campaña. Digo, hoy está como muy de moda ponerse el sello progresista y todos los partidos se dicen progresista, tanto de izquierda, de centro izquierda, radicales, hasta el macrismo se dice progresista. Entonces mi pregunta tiene que ver con qué es ser progresista para un dirigente socialista. Bueno, muy buena pregunta, efectivamente. Creo que el progresismo, como otros términos de la política, han sido muy vapuleados, muy manoseados y por ahí son vaciados de sentido, de contenido. Creo que el progresismo en la Argentina y el progresismo en general en el mundo está asociado a las ideas de libertad, las ideas de igualdad, de derechos humanos, de derechos sociales, de democracia social, democracia inclusiva. Está asociada a una economía de mercado con una presencia importante del Estado, orientando, regulando, controlando, un poco en oposición a las ideas del neoliberalismo o de la derecha o de la centroderecha, que normalmente plantea el libre mercado, que plantea mecanismos mucho más elitistas en términos de salud pública o de educación. Ahí un poco están las diferencias. Creo que lo que nosotros expresamos claramente a través de nuestra gestión de gobierno en Rosario, en Santa Fe, tienen que ver con esa mirada, una prioridad de la salud pública,
de la educación pública, de la cultura como un derecho ciudadano, del deporte social, la prioridad puesta en la defensa de la pequeña y mediana empresa, del sistema cooperativo. Bueno, esto son de alguna manera las señales de identidad de un plan, de un programa progresista de gobierno. Bien. Andrés. Sí, yendo al tema político nacional, en algún momento se habló de una liga de gobernadores, también de armar una oposición nuevamente, hablando de progresismo, ¿no? Progresista a nivel nacional, que hoy aparentemente no la existe, ¿no? Cambiemos aglutinando a lo que en algún momento formó el Frente Amplio Progresista que ustedes integraron. ¿Hay posibilidad de consensos con algunos gobernadores del peronismo, con usted y otros gobernadores? Yo creo que hay posibilidades, creo que hay mucho diálogo, nos encontramos en distintos momentos. Casualmente yo estoy viajando ahora para la provincia de Córdoba para participar de un encuentro donde va a estar el gobernador Schiaretti por invitación de él. La verdad que hay posibilidades y creo que sería muy bueno para la Argentina que pudiera recuperarse una propuesta nacional alternativa, que no hubiera una hegemonía de Cambiemos y enfrente nada, que hubiera alguna otra propuesta alternativa, que pudiera recuperar tal vez lo mejor de las expresiones políticas que hoy no integran el oficialismo. ¿Con qué dirigente se sentiría a gusto, gobernador? ¿Mencionó a Schiaretti, lo mencionó? Yo creo que hay varios gobernadores con los cuales tenemos muchas coincidencias, que provienen de distintos sectores políticos. Schiaretti, que viene del peronismo, un gobernador como el de Neuquén, Omar Gutiérrez, que proviene del Movimiento Popular Neuquino, incluso algunos gobernadores que hoy están en Cambiemos, como Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, con lo que tenemos también un excelente diálogo. Creo que hay que ver cómo se reorienta la política argentina y también cómo se abre el escenario en función de las elecciones del 2019. Nosotros somos optimistas en ese punto. Creo que a veces la ciudadanía en determinadas circunstancias se moviliza por cuestiones, digamos, que son muy importantes en la coyuntura, pero después, bueno, vuelven a su lugar y se van perfilando también otras opciones, ¿no? Volvemos con Rodrigo Hipóliti porque tenemos que ir a la pausa. Contigo arrancamos. Bueno. Rodrigo, estamos en diálogo abierto con el gobernador Lifshitz y la última pausa, antes de hacer este balance, todas las preguntas que responde el gobernador Miguel Lifshitz. Estamos en el último tramo de la charla con el gobernador Lifshitz. Antes, pensá en tu futuro. Inscripción abierta 2018, más de 40 carreras, las tradicionales, las que se han incorporado. El futuro está en la UAI. Informate y adoptá una de ellas. Seguimos aquí en Plan A, charlando con el gobernador y con la pregunta, el análisis de Rodrigo. No, que me quedaba pensando en torno a lo que recién preguntaba Andrés de esta liga de gobernadores y también a la hora de legislar. En los últimos días se conocía una suerte de acuerdo entre algunos gobernadores peronistas y el espacio de Sergio Massa, que está integrado también por Stolbizer, en torno a que sus legisladores representen una posición moderada, conjunta, dejando de lado a los legisladores kirchneristas. ¿Existe la posibilidad de la participación de los legisladores santafesinos e inclusive del Frente Progresista en ese espacio como una única posición? Creo que recién se está empezando a conversar estos temas, probablemente después del 23 de octubre se pueda avanzar más en concreto, pero sí, no sería para nada descabellado. Nosotros conformamos un bloque progresista en la legislatura, que lo preside casualmente Margarita Stolbizer, así que es muy probable que podamos también trabajar en sintonía. No hay mucho espacio para otras opciones, ¿no? Me parece que sería muy positivo que pudiera confluirse en una conjunción, por lo menos en el nivel legislativo, para poder hacer valer algunas miradas, para poder también ser interlocutores del gobierno desde el Congreso Nacional. Me parece que sería muy importante. Muy bien, Luli.
Bueno, ya estamos terminando. No le quiero dejar de preguntar por el caso Maldonado. Ya lleva 2 meses sin aparecer. ¿Y qué reflexión puede hacer usted? ¿Cree que hubo una utilización política, un mal manejo del gobierno? ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar, uno lamenta que en democracia haya desaparecidos. No es el único caso, ha habido muchos otros anteriores. Algunos se han podido esclarecer y otros han quedado en un manto de tiniebla y nunca se supo más nada de ellos. En este caso ya lleva 2 meses, es un tiempo prudencial como para que hubiera algún avance con la investigación. Es preocupante que a 2 meses no haya el más mínimo indicio, ¿no? Se haya relevado el juez que había tomado la causa y no aparece ni siquiera una punta para saber qué es lo que pasó con este joven militante desaparecido. Y por otro lado, creo que la actitud del gobierno en ese, como en otros casos, debe ser siempre ponerse del lado de las víctimas y del lado de la justicia, no tratar de abstraerse o de correrse de su responsabilidad. Y esto lo digo también en el sentido propio, porque nosotros hemos tenido situaciones en Santa Fe, algunas se han esclarecido, pero bueno, nadie está exento de que esto pueda ocurrir. Lo que es importante es la acción que tiene que llevar adelante la justicia de manera rápida, inmediata, para dilucidar la situación, para encontrar las responsabilidades, si las hay, de la fuerza de seguridad, y la actitud del gobierno, que debe ser siempre, como digo, me parece, de ponerse en el lugar de la víctima. Andrés. Una práctica vieja en la política, pero que allá a nadie le sorprendía, ¿no? Esta situación de llegar a los barrios a través de punteros políticos. Usted es gobernador, pero es rosarino primero también. ¿Qué opinión le trae lo que sucedió con el camión de desarrollo social y todo el escándalo? Sí, la verdad detrás que de esto? me da mucha pena eso, porque no estamos habituados ni en Rosario ni en Santa Fe a esas cosas. No las hacemos nosotros, no las hemos hecho nunca. No las hacía el peronismo tampoco aquí en Santa Fe, hay que reconocerlo. No era habitual que en un proceso electoral a la gente se la convocara con plata en efectivo o con un bolsón de comida o con una heladera para votar a uno u otro candidato. Que haya candidatos repartiendo recursos públicos, repartiendo bienes que debieran, o elementos que en todo caso, si son una política nacional, debieran repartirse institucionalmente a través de la provincia, a través de los organismos adecuados, con trabajadores sociales. Nosotros también tenemos mecanismos de asistencia alimentaria, pero se hacen institucionalmente a través de las comunas, de los municipios, de las escuelas, con controles, pero no de manera así personal, manejada por personas que no pertenecen al esquema institucional. La verdad que es faltarle respeto a la gente y no sé si eso sirve para ganar algún voto. Tal vez que sí, tal vez que no, pero creo que le hace mucho mal a la política. Bien, se nos termina el tiempo, pero Rodrigo, ¿una intervención más? Una pregunta cortita, digo. Todas las valoraciones políticas que se vienen haciendo de esta campaña para con usted desde otros partidos es que se le ha puesto al hombro y que es loable ver el trabajo que se está haciendo, no solamente como gobernador, sino como líder de este equipo de campaña. Y no aparecen algunos grandes referentes del frente. Hace un tiempo que se sabe que se viven algún tipo de internas políticas dentro del partido, sobre todo con el éxodo que hubo radical y demás. Digo, ¿siente esa responsabilidad de esta campaña? O sea, los votos de Contigiani, digo, hay spot de televisión que está su voz presentándolo a su candidato. ¿Se siente responsable por el resultado que tengan tanto Hapkin como Contigiani el próximo 22? No me siento responsable, pero siempre yo he acompañado a los candidatos nuestros en esta y en otras elecciones. No especulo con eso, con la conveniencia. Tal vez me convendría quedarme a un costado y después decir que yo no tuve nada que ver. Pero no es mi estilo y todos los dirigentes de nuestro partido y también del Frente están trabajando activamente. Yo soy el más visible, obviamente, pero están todos comprometidos. Hermes nos está acompañando en prácticamente todas las actividades, Antonio Bonfatti también, los dirigentes del radicalismo están muy comprometidos, quizás los conocemos menos en Rosario porque son muchos del interior, pero están haciendo un gran trabajo en el interior. Creo que muchos de los votos que va a recibir Luis Contigiani los va a recibir en los pequeños pueblos del interior, donde más lo conocen, donde más han valorado su trabajo.
Así que no, yo estoy conforme, creo que hay equipo y que también estamos ya pensando en el futuro, no solamente en la gestión de gobierno que por lo menos a mí me apasiona y me ocupa prácticamente todo el tiempo, ¿no? Porque yo, más allá de la campaña, no dejo de estar atrás de cada obra, de cada proyecto, de cada iniciativa, pero también ya estamos pensando en el futuro de cómo mantener un proyecto político con vigencia, que tiene mucho para darle a los santafesinos y a los rosarinos, cómo renovarlo también con nuevas expresiones, con nueva gente, con nuevos sectores, en función de seguir siendo competitivos y dar la batalla como corresponde. Bien, gobernador, gracias por concurrir al programa, por preguntar. Yo tengo simplemente una sola pregunta, gobernador. Se la ve peleada la próxima elección, no esta, sino la del 2019. Y algunas versiones indicaban, yo creo que ha hecho referencia, a que Lifshitz sería candidato a intendente de Rosario para enfrentar a un Cambiemos que va creciendo. Se lo preguntamos nosotros también. No, eso me lo han preguntado muchas veces y lo he descartado siempre. Creo que no es bueno volver atrás. En la vida, en la carrera política, uno va cumpliendo etapas. Para mí la etapa de intendente, esos 8 años fueron fantásticos, maravillosos, fue una gran experiencia, quizás mi mejor momento de la política, sin excluir el que estoy transitando ahora, pero esos 8 años para mí me dejaron un gran capital de reconocimiento de la gente y de experiencia para mí, pero es parte ya de la historia. Ahora tienen que venir nuevos dirigentes, tienen que venir otras camadas de dirigentes para seguir manejando la ciudad y llevándola hacia adelante. Bien, solo queda ir para adelante. Intendente, gobernador, y ha dejado entrever que le gustaría ser presidente. Creo que para alguien del interior pensar en la presidencia siempre es una hipótesis casi imposible, pero bueno, a cualquiera que es gobernador de una provincia siempre le gustaría ser presidente. ¿Por qué? Porque uno piensa que las cosas que no puede resolver como gobernador las podría resolver como presidente, y a los santafesinos que nunca tuvieron un presidente santafesino, de verdad que les vendría muy bien. Miguel, muchas gracias, por la visita. Luli, seguimos en instantes con música. Rodrigo, Andrés, gracias por la visita también. Plan A, sábado por la noche, y el encuentro cara a cara con el gobernador.